al curso de diagnóstico y abordaje comunitario y de las complicaciones clínicas del COVID-19. Mi nombre es Raquel Navarro, soy médico de familia en el Centro de Salud de Albatera, en Alicante, y miembro del grupo de dermatología y cirugía menor de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia. Bueno, hoy vamos a tratar el segundo bloque del curso, que se titula Dermatología COVID-19, Atención Primaria y Hospital. En primer lugar, nos va a hacer una primera aproximación al tema la doctora Laia Bou, que es residente de dermatología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, y aprovecho aquí para darle las gracias en nombre de la sociedad y de todos nosotros por participar en este webinar para médicos de familia. En segundo lugar, yo hablaré brevemente del manejo en atención primaria de la patología dermatológica. Y en último lugar, nuestra compañera Eva Ibeas, médico de familia también en el Centro de Salud de Burriana, en Valencia, y miembro también del grupo de cirugía menor y piel de la sociedad, nos introducirá un caso clínico. Y bueno, pues sin más preámbulos, voy a dar paso a mi compañera, la doctora Bou. Por favor, os recuerdo que mantengáis apagados los micrófonos para un mejor funcionamiento de la sesión. Cuando quieras, Laia. Vale, estoy cargando la presentación. Está cargando, sí. Nada, tranquila. Vale, perfecto, la veis bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Vale, pues nada, yo soy Laia Bou, como ha dicho Raquel, soy residente en el Hospital Arnau. Empezaré el segundo bloque del curso de diagnóstico, abordaje comunitario y de las complicaciones clínicas del COVID-19, hablando un poco de las manifestaciones cutáneas de este nuevo virus, sobre todo en cuanto a la parte hospitalaria, ¿no? Bueno, empezando un poco con la introducción, con datos que todo el mundo sabéis, parece que llevamos ya una eternidad con este virus, ¿no?, que nos ha cambiado la vida, pero realmente se describió por primera vez en enero de este año, se describió por primera vez el coronavirus, y ya dos meses después la OMS declaró el estado de pandemia mundial. Ahora estamos casi rozando ya los 10 millones de casos a nivel mundial. Y bueno, ya desde el principio se empezó a hablar un poco de qué pasaba a nivel de la piel en relación a este nuevo virus, ¿no? De hecho, una de las primeras publicaciones que hace referencia a ello es esta publicación de estos autores chinos de la New England Journal of Medicine, ¿no?, que resumen un poco las manifestaciones clínicas que tenían los pacientes ingresados con coronavirus. Como veis, describen en un 0,2% de los pacientes presentaban un rash. Parece algo prácticamente infrecuente, ¿no?, y muy excepcional. Pero al poco tiempo, también en febrero de 2020, se publicó este artículo en la revista de la Academia Americana de Dermatología, en la cual describían un paciente que presentaba un rash similar al dengue, y que al hacerle las pruebas no se confirmó el dengue, sino que se confirmó que era un coronavirus. Por lo tanto, aquí pues empezaron a pensar, ostras, pues puede ser que las manifestaciones cutáneas sí que tengan importancia en esta enfermedad y que nos puedan poner sobre aviso, ¿no?, de que se trata precisamente de este nuevo virus. Y ya conforme la pandemia se iba expandiendo y llegó a Italia y a nuestro país, pues bueno, muchos otros especialistas tuvimos que formar parte de los equipos de coronavirus de los hospitales,
En nuestro hospital, de hecho, los dermatólogos formamos parte y este es de un estudio de unos dermatólogos italianos que también tuvieron que formar parte de los equipos de coronavirus de su hospital y ellos sí que se fijaron más en las manifestaciones cutáneas de estos pacientes. Ellos describieron que hasta el 20,5% de los 88 pacientes que tenían ingresados en planta presentaban manifestaciones cutáneas. Casi todos ellos les habían aparecido durante la hospitalización o al inicio de los síntomas y describían 3 cuadros clínicos. El más frecuente de ellos era el rash eritematoso, que lo presentaban 14 pacientes. Había 3 pacientes que presentaban lesiones urticariformes y únicamente un paciente presentaba una erupción vesiculosa que parecía una varicela. Estas dermatosis se localizaban principalmente en tronco, no asociaban prácticamente sintomatología y se resolvían a los pocos días de su aparición. Las limitaciones de este estudio fueron que, obviamente, tuvieron en cuenta los pacientes graves ingresados en el hospital, mientras que todos aquellos que se trataron de forma ambulatoria pues no se tuvieron en cuenta. Y tampoco hubo una categorización, ni intentaron clasificar tampoco las manifestaciones cutáneas que tenía. Y obviamente, debido al aislamiento de los pacientes y las dificultades de todo ello, pues tampoco pudieron incluir fotografías en su estudio. Pero bueno, las conclusiones a las que llegaban nuestros autores eran, primero, que parecía ser que las manifestaciones cutáneas no se relacionasen con la gravedad del cuadro clínico. Y segundo, que eran lesiones inespecíficas que podían aparecer en cualquier enfermedad vírica. Con este estudio, la doctora Galván, que es dermatóloga en el hospital de Móstoles, junto a la doctora Catalá, quisieron hacer un estudio con más profundidad y entonces, apoyados por la Academia Española de Dermatología y Venerología, hicieron un llamamiento a todos los dermatólogos del país que quisieran participar en un estudio de pacientes con coronavirus que tuviesen erupciones cutáneas. Este estudio fue un éxito, se ha publicado en el British Journal of Dermatology en abril y en ella participaron 100 dermatólogos y se incluyeron 375 casos, siendo la serie más larga publicada en la literatura. Los casos se recogieron durante las 2 semanas del pico de la pandemia en nuestro país. Y bueno, lo que trataron estos autores fue de describir patrones morfológicos que nos pudieran un poco ayudar a orientar el diagnóstico de coronavirus. Además, trataron de relacionar las manifestaciones cutáneas con la gravedad del cuadro, así como con la fase clínica de la enfermedad y además también pues, servir de base de estudio para estudios posteriores sobre la causalidad, fisiopatología de estas lesiones. ¿Y qué encontraron? Pues bueno, el primer patrón morfológico que describen es el que más famoso se ha hecho porque ha salido mucho en las redes sociales, en la televisión, y es el patrón acral similar a perniosis, que estoy segura que a todos os suena. Este patrón lo describe en el 19% de los pacientes con manifestaciones cutáneas. Se trata de pápulas y máculas que aparecen eritemato-dermatosas en los pies, sobre todo en los dedos de los pies de los pacientes. A veces también pueden aparecer en las manos y a veces pueden tener también lesiones vesiculosas, pustulosas o incluso purpúricas. Lo más curioso de estas lesiones es que aparecen sobre todo en niños y adultos jóvenes y sobre todo que cuando se les realiza la PCR suele ser negativa. ¿Por qué? Porque aparecen muchas veces cuando ya se ha pasado el cuadro, ¿vale? Ellos refieren muchas veces que han tenido un cuadro febril o un cuadro gripal, pero semanas antes. Hay veces que asocian dolor o picor, pero lo más frecuente es que sean asintomáticas y tienen una duración media de unos 12 días. En general, el pronóstico es muy bueno. Aquí os pongo algunos ejemplos de fotografías que nos llegaron a nuestro servicio. Bueno, nosotros durante la pandemia pues trabajamos mucho con las fotografías por correo, ¿no? Los pacientes nos mandaban las fotografías y este es un ejemplo de ello, son los padres de un niño que nos mandaban las fotos de estas lesiones eritemato-dermatosas que aparecían en los dedos de los pies y sus padres de hecho eran sanitarios y habían estado en contacto con pacientes con coronavirus. A este paciente sí que se le pudo realizar la PCR que fue negativa. Aquí tenéis otro ejemplo. Otro paciente que nos mandaba las fotos por correo, son lesiones también eritemato-dermatosas, algo más purpúricas que aparecen en el talón y en este paciente no pudo relacionarse con el coronavirus, no cumplía criterios para realizarse la PCR y finalmente no se pudo realizar.
Este otro es un paciente también, es un adulto joven, que presentaba estas lesiones eritematodematosas en los dedos de los pies, pero también a nivel de la planta de los pies, como veis en la segunda fotografía. Este paciente tampoco cumplía criterios para realizarse la PCR y finalmente no pudo demostrarse su relación con el coronavirus. Aquí tenéis otro ejemplo, otro paciente que nos mandaba estas fotos de lesiones acrales similares a permiosis que le aparecían en los dedos que le habían aparecido en los dedos de los pies, y en este paciente tampoco pudo relacionarse directamente con el coronavirus porque tampoco cumplía criterios para hacerse la PCR, aunque recordad que la mayoría de estos pacientes les salían las PCRs negativas. Y estas fotografías son del estudio de la doctora Galván, y os las he puesto para ejemplificar un poco cómo esas lesiones no solo aparecen a nivel de los dedos de los pies, sino que también pueden aparecer en los dedos de las manos, aunque esto es menos frecuente. Bueno, el segundo patrón morfológico que describieron estos autores es la erupción vesiculosa. Se trata de una erupción de vesículas de escasos milímetros, monomorfas, es decir, todas en el mismo estadio, a diferencia de la varicela, que aparecen de forma difusa, sobre todo afectando el tronco, aunque también pueden aparecer en extremidades. Aparece en adultos de edades intermedias, ya no tanto en niños y en adultos jóvenes, como las lesiones acrales, y suelen coincidir con el comienzo de la sintomatología de la enfermedad. Asocian un pronóstico intermedio, el picor es más frecuente que en las lesiones acrales y la duración media de estas lesiones es de 10 días. Aquí tenéis algunos ejemplos. Esto es una paciente, una interconsulta del hospital. La paciente tenía la PCR confirmatoria de coronavirus y durante su ingreso le había aparecido esta erupción vesiculosa que se extendía en el tronco, las extremidades inferiores, y como veis está compuesta de vesículas de escasos milímetros que se rompían dejando estas pequeñas erosiones. Esta paciente, cuando fue dada de alta, nos mandó un correo con fotografías de su hija que le habían aparecido también estas lesiones vesiculosas, más de predominio acral, aunque también tenía lesiones vesiculosas en tronco y, como veis, en la rodilla. Finalmente su hija no cumplió criterios para realizarse la PCR y no pudo demostrarse directamente la relación, pero claro, al haber estado en contacto con su madre, lo más probable es que fuese también debido al coronavirus. Bueno, el tercer tipo morfológico que describen estos pacientes son las lesiones urticariformes, que aparecen hasta en el 19% de los pacientes. Son lesiones urticariales indiferenciables de la urticaria espontánea, que aparecen de forma dispersa, sobre todo en el tronco. Aparecen también en adultos de edades intermedias y coinciden con la aparición del resto de síntomas. Aquí el pronóstico general es un poco más grave, asocia un poquito de peor pronóstico que los otros dos patrones morfológicos que hemos visto, y el picor es frecuente, hasta el punto de que muchas veces requieren tratamiento con antihistamínicos e incluso son resistentes a ellos. Lo bueno es que duran menos de una semana. Aquí tenéis algunos ejemplos de pacientes que nos mandaron sus fotografías por correo. Este es un paciente que tampoco cumplió criterios y no pudo realizarse la PCR, pero sí que había estado en contacto con familiares con la enfermedad. Y este es otro paciente que nos mandaba estas fotos de estas lesiones eritematodematosas, de distribución sobre todo en extremidades, urticariformes, y que no había tenido contacto que supiese con nadie con coronavirus confirmado y tampoco cumplía criterios para hacerse la PCR, así que tampoco pudo demostrarse la relación directa con el virus. Bueno, el cuarto patrón morfológico que describe la doctora Galván es el rash maculopapuloso. Esta es la dermatosis cutánea más frecuente en los pacientes con coronavirus, apareciendo hasta en el 47% de los pacientes con manifestaciones cutáneas. Son rashes inespecíficos y que son difíciles de diferenciar de aquellos de origen farmacológico o que sean debidos a otros virus. Por lo tanto, a lo mejor todos los que están clasificados dentro de este grupo no son directamente debidos al coronavirus, porque esto es difícil de diferenciar. Estos rashes predominan en tronco, aparecen también en adultos de edades intermedias, unos 50 años, y coinciden con la aparición del resto de síntomas. También asocian un pronóstico un poquito más grave que el del resto de patrones morfológicos. El picor es bastante frecuente y la duración media es aproximadamente una semana. El más frecuente es el tipo morbiliforme, aunque también se han descrito formas perifoliculares,
purpúricas, pseudovesiculosas y similares a pitiriasis rosada y a eritema multiforme. Aquí tenéis la primera interconsulta que nos llegó de un paciente de sala de coronavirus. Era un paciente que estaba ingresado, que la PCR había sido positiva y que a los pocos días de ingreso le había aparecido este RAS, maculopapular epitematoso, y sí que era pruriginoso. El paciente se quejaba bastante. Este es otro paciente que nos mandó que también nos mandaron una interconsulta y también presentaba este RAS eritematoso, maculopapuloso, que también era pruriginoso y era un paciente que también tenía PCR positiva para el coronavirus. Y bueno, este es otro paciente que también tenía la PCR positiva, pero que no estaba ingresado, nos mandó las fotos por correo y nada, como veis también es un RAS maculopapular, eritematoso, también refería a prurito y era de predominio en miembros inferiores. Y este último caso es de una niña que nos mandaba a sus padres las fotos por correo. Sus padres eran sanitarios, habían estado en contacto con pacientes con coronavirus, pero finalmente se le realizó la PCR y esta fue negativa. Y estas son unas fotos del estudio de la doctora Galván que os pongo para ejemplificar un poco los tipos perifoliculares. La fotografía A y la B es el tipo pseudovesiculoso, para que veáis algunos ejemplos. Y este también es una fotografía que he sacado de la publicación de la doctora Galván, donde veis que la paciente presenta unas lesiones maculopapulosas, un poco dianiformes a nivel acral y no pudo relacionarse con el virus herpes. Sí que la paciente tenía una PCR positiva para coronavirus y finalmente pues se pensó que estaba más relacionado con este. Y como veis pues nos recuerda mucho a las lesiones de eritema multiforme. Y estas fotografías son de un artículo publicado también en la revista de la Academia Europea de Dermatología, de un paciente que presentaba estas máculas pápulas de distribución arboriforme a lo largo del cuerpo y que, si os fijáis, presentaba en la última fotografía una pápula algo más grande con un collarete descamativo que nos recuerda mucho al medallón heráldico de la pitiriasis rosada. Este paciente tampoco pudo relacionarse con otros virus y sí que tenía la PCR también positiva para el coronavirus. Y bueno, el último patrón morfológico que describen la doctora Galván y sus compañeros es el tipo livedonecrosis. Este es el menos frecuente de todos ellos y parece ser que se ha debido a un problema oclusivo vascular, ¿no? Porque las manifestaciones son de cianosis acral, gangrena y livedo reticularis. Normalmente se asocian a pacientes de edades avanzadas que asocian un peor pronóstico. De hecho, en la serie de la doctora Galván asocian un 10% de mortalidad. No obstante, hay lesiones como por ejemplo la livedo reticularis transitoria que asocian buen pronóstico. Aquí tenéis el único ejemplo que os puedo poner, una paciente que había salido de la UCI del Hospital Arnau y que presentaba estas lesiones purpúricas a nivel acral. Y estas son fotografías de un artículo publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatología, que son dos pacientes con esta livedo transitoria. Tenían las dos PCRs positivas para coronavirus y presentaron esta livedo unilateral en miembros inferiores. La primera duró 24 horas y la segunda paciente duró 30 minutos. Y ambas dos se curaron sin presentar ninguna complicación. Y bueno, un poco lo que dicen los autores del estudio de COVID-19 de la doctora Galván es que las limitaciones que tienen es que no estudian tampoco los mecanismos fisiopatológicos de estas manifestaciones cutáneas. Lo que se ha publicado es que estas podrían ser debidas a una consecuencia directa de la replicación viral a nivel cutáneo, que podrían ser debidas también a una respuesta inmune a nucleótidos virales, como pasa en exantemas víricos de otra etiología, o que podrían ser debidos a la infección de las células endoteliales, a un mecanismo de endotelitis, o a las alteraciones de la coagulación causadas por el propio coronavirus, ¿no? Estas hacen referencia sobre todo al último patrón morfológico que hemos visto, aunque esto es está un poco todavía por confirmar. Y bueno, estoy segura que los dermatólogos lo hemos visto, pero los médicos de familia
seguro que también hemos visto manifestaciones cutáneas que no estaban relacionadas directamente con el coronavirus, pero sí indirectamente. Me refiero con ello a las manifestaciones secundarias a los tratamientos, a las reacciones adversas. De hecho, hay publicaciones que postulan que el coronavirus podría ser un agente facilitador de esas toxicodemias, ¿no? Como un poco el Epstein-Barr en relación a la amoxicilina. También hemos visto interconsultas de pacientes que presentaban manifestaciones cutáneas que no eran debidas propiamente al coronavirus, sino más al cuadro febril que había presentado, y también pacientes pues, que habían visto que sus dermatosis previas habían empeorado por el uso de mascarillas o de lavado frecuente de manos, y también muy frecuente en sanitarios, pues por el uso de estos mecanismos de protección, pues presentaban también manifestaciones en la piel. Como ejemplos de manifestaciones cutáneas por el uso de fármacos, pues bueno, los fármacos más utilizados en el coronavirus, han sido los antimaláricos, la citromicina, el lopinavir, ritonavir, corticoides y tocilizumab, y todos ellos pueden presentar rash morbiliforme que es muy difícil de diferenciar del rash vírico por el propio virus. También comentar que la hidroxicloroquina en los dermatólogos sí que cuando vemos pacientes con lupus que llevan muchos años tratados con estos fármacos sí que pueden presentar una pigmentación azulada o grisácea. Sí que es verdad que esos pacientes pues que llevan bajas dosis y las llevan durante mucho tiempo, pero sí que ha habido publicaciones como esta que seguro que os suena, de estos médicos chinos que presentaban esta coloración, que estuvieron en la UCI y que cuando despertaron presentaron esta coloración grisácea de la piel que achacaron al Dorkine. Y bueno, sobre todo en los sanitarios hemos visto manifestaciones cutáneas debido a los mecanismos de protección, como aparición de descamación, eritema, maceración, fisuración, vesículas, sobre todo a nivel nasal y de mejillas, debido al uso de mascarillas, también en manos, debido al uso frecuente de guantes y al lavado con geles hidroalcohólicos, y también en cabeza. Os pongo algunos ejemplos de sanitarios que vieron empeorados su acné o su eczema seborreico por el uso de mascarillas. Aquí tenéis también a una sanitaria que después de todo un día de llevar el EPI pues presentaba estas lesiones de intértrigo. Y aquí otra paciente con una queilitis debido al uso también de la mascarilla, o este otro paciente que presentaba este eczema en la nariz y era debido también al uso de la mascarilla. Este es otro paciente que presentaba estos eczemas en manos debido al uso frecuente de guantes, y este otro paciente pues que se atacó más al lavado frecuente de manos con geles hidroalcohólicos. Y bueno, lo que os comentaba es eso, que también tuvimos interconsultas de pacientes que presentaron erupciones en la piel que más que deberse al propio coronavirus fueron debidos más a la fiebre alta que presentaron, como por ejemplo este paciente sus padres eran sanitarios, habían estado en contacto con el coronavirus, presentó esta erupción en tronco, había tenido fiebre muy alta, finalmente se le hizo la PCR, salió negativa y dimos más las lesiones compatibles con miliaria por la sudoración. Este otro paciente sí que tenía la PCR positiva para el coronavirus, pero las lesiones nos cuadraban más con una foliculitis debido a la fiebre elevada. Y también lo que hemos visto son pacientes que ya estaban diagnosticados pues, de psoriasis, de alopecia areata, y que han visto que sus enfermedades de la piel han empeorado durante el confinamiento y también por el estrés, ¿no? Pues este paciente es un ejemplo de ello, nos mandaba sus fotos por correo, la alopecia areata le había empeorado mucho, el paciente tenía mucho estrés porque por el confinamiento también había sufrido un ERTE y estaba muy nervioso y claro, pues la enfermedad había empeorado. También he de decir que hemos visto todo lo contrario, hemos visto pacientes con psoriasis y con otras enfermedades que han mejorado mucho porque decían que, bueno, que desde que estaban confinados en casa estaban mucho más tranquilos que yendo a trabajar con el agobio del trabajo y demás. Bueno, el diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta de estas manifestaciones cutáneas, sobre todo es con las toxicodermias, ¿no? Sobre todo tener en cuenta los síntomas de alarma que comentaré posteriormente, porque estos sí que nos harían pensar más en que fuese un fármaco el responsable más que el virus y por ello tendríamos que retirar el fármaco. Hemos visto que también hay lesiones que se parecen mucho a los eritemas multiformes.
en los rashes maculopapulares, que son prácticamente indiferenciables de otros exantemas víricos, las lesiones urticariformes, que son también prácticamente indiferenciables de las urticarias espontáneas, las lesiones de perniosis, deberíamos de diferenciarlas de otras causas de perniosis, y también pues, las lesiones purpúricas, pues diferenciarlas de otras causas de vasculitis. Las pruebas complementarias que debemos pedir en estos pacientes, pues bueno, nos deberemos de guiar un poco por el contexto clínico del paciente y siempre tiene que ser mandatoria la clínica sistémica para realizar PCR y serología de coronavirus. Y que es verdad que al inicio de la pandemia, pues si se le hubiesen realizado esas PCRs y serologías a todo el mundo que nos hubiese mandado las fotos, pues tendríamos algunas cosas un poco más claras, pero bueno, los recursos eran limitados y se tenían que ajustar un poco a lo que podíamos, ¿no? Aún así, sí que tener en cuenta que en las lesiones de libedo, de necrosis, de cianosis sacral, incluso de perniosis, debemos, si no nos cuadran, pedir estudios de coagulación para descartar otras etiologías y que hay veces incluso que debemos de recurrir a la biopsia cutánea. ¿Cuándo deberéis mandarlos al dermatólogo? Pues bueno, cuando tengáis dudas en el diagnóstico y también cuando veáis criterios de gravedad que os hagan pensar más en toxicodermias. ¿Cuáles son estos criterios de gravedad? Pues bueno, cuando el paciente se queje de dolor cutáneo, cuando empiecen a aparecerle ampollas con despegamiento de la piel, cuando con ellas aparezcan pústulas o cuando tengan afectación de mucosas. Y bueno, en cuanto al tratamiento, las lesiones cutáneas no les hace falta un tratamiento específico, lo que se tiene que tratar es la enfermedad del coronavirus según las guías clínicas. Y sí que es verdad que muchos pacientes, como habéis visto, van a asociar prurito. Entonces no está de más que les pongamos tratamiento con antihistamínicos cuando se quejen de ello. Nos podemos ayudar también con corticoides tópicos, con emolientes, y si hay disrupción de la barrera epidérmica, pues podemos ayudarnos también con antibióticos tópicos. Para las lesiones acroisquémicas, nosotros utilizamos mucho la crema Mayo en los pacientes que presentan perniosis invernales. Y bueno, también las probamos en los pacientes con coronavirus y pueden ir bien. También se ha publicado el uso de la nitroglicerina tópica. Y en los pacientes ingresados utilizamos heparina de bajo peso molecular. Y bueno, un poco los mensajes para llevar a casa serían que manifestaciones cutáneas en los pacientes con coronavirus se han descrito hasta en el 20% de los pacientes en algunas series. Están descritos los 5 patrones morfológicos, recordemos un poco, lesiones sacrales tipo perniosis, las lesiones vesiculosas, urticariformes, rashes maculopapulosos y las lesiones de libedo necrosis. Que todas ellas son manifestaciones inespecíficas que pueden ayudar a orientar el diagnóstico, pero teniendo en cuenta todos los síntomas y el contexto del paciente. Que estas se pueden relacionar con la fase clínica y también con la gravedad de la enfermedad. Que la mayoría de ellas no van a necesitar un tratamiento específico, pero que sí, muchas veces, un tratamiento sintomático, sobre todo para el prurito. Y que todavía quedan muchas dudas por resolver, sobre todo en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos por los que ocurren. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por haberme escuchado y nada, esto es todo. En el turno de preguntas, si alguien tiene alguna duda, me la puede preguntar sin ningún problema. Muchas gracias, Laia, por tu presentación. Creo que ha sido excelente. Y vamos a ver si puedo compartir yo la mía. Creo que tienes que detener el uso... Ah, vale, el uso compartido, sí. Ya está, ¿no? A ver... No sé si veis mi presentación. Sí, sí se ve, Raquel, perfecto. Perfecto. Bueno, pues después de la presentación de la doctora Bou, yo voy a hablaros de cómo realizar el manejo práctico en atención primaria, ¿vale? De esta patología dermatológica. Ahora que ya conocemos un poco más los patrones más comúnmente asociados a la patología cutánea por el coronavirus, los médicos de familia nos preguntamos, pues bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros ante todo esto? Bueno, pues vamos a repasar de nuevo, aunque ya lo ha comentado Laia, pero vamos a repasar algunas características de estos patrones
de estos patrones cutáneos que nos pueden ayudar tanto para realizar un correcto diagnóstico de una patología por coronavirus, como para orientar un poco el manejo clínico en atención primaria de estos pacientes. En cuanto a la relación entre las manifestaciones cutáneas y la gravedad, podemos distinguir como tres grandes grupos, ¿vale? En cuanto a severidad y pronóstico. Los pacientes más graves, generalmente los que están intubados o con ventilación mecánica, suelen desarrollar un patrón de líbedo-necrosis, con lesiones de tipo líbedo-racemosa, púrpura retiforme o las lesiones cianóticas sacrales. Luego tenemos un segundo grupo de pacientes con síntomas más leves o incluso casi asintomáticos, que son los que se relacionan más con el patrón de tipo perniosis. Y luego tenemos un tercer grupo de pacientes en el que están el resto de patrones cutáneos, que pueden tener tanto un patrón más leve como un patrón más grave. Y la clínica cutánea en este tipo de lesiones, en este tipo de patrones, no nos va a ayudar a predecir la evolución. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener claro que el patrón que tiene menor gravedad va a ser el de pseudoperniosis, y el patrón que va a estar asociado a una mayor gravedad por la enfermedad de coronavirus será el de líbedo-necrosis. Es importante que lo tengamos en cuenta cuando tengamos a un paciente delante con clínica dermatológica sospechosa en nuestras consultas. En cuanto a la especificidad de los patrones, ¿qué podemos decir? Pues se ha visto que los patrones tienen una relación más específica con el coronavirus, son el patrón de pseudoperniosis y el patrón vesiculoso. El resto de patrones, el urticariforme y el maculopapular, como cabía de esperar, son patrones más inespecíficos. En cuanto a la edad de los pacientes, se han descrito patología cutánea en todas las edades, sobre todo en adultos. Las lesiones tipo perniosis sí que se ha visto que predominan más en la edad pediátrica, en adolescentes y en adultos más jóvenes. No ha habido diferencias en cuanto a los patrones en cuanto a hombre y mujer. La relación hombre-mujer ha sido la misma. ¿Y qué podemos decir de la duración de la erupción? Habitualmente el RAS se resolvía espontáneamente en una semana, más o menos, excepto las lesiones tipo perniosis, que podían durar un poquito más. A veces han durado hasta 2 y 4 semanas. En cuanto a la relación temporal con otros síntomas, la mayoría de las veces la erupción cutánea aparecía simultáneamente o justo después del inicio del resto de síntomas respiratorios. Solo muy raramente, en un 5% aproximadamente, el RAS aparecía antes que la fiebre o que el resto de síntomas respiratorios. Es decir, lo habitual es que nos encontremos en nuestra consulta con un paciente que va a consultar por un RAS cutáneo asociado a fiebre o asociado a alguno de los otros síntomas más típicos de coronavirus, como la tos, la fiebre, las mialgias, la odinofagia, etc. En cuanto a la relación temporal y los patrones, el patrón vesiculoso solía aparecer en las primeras etapas de la enfermedad por COVID-19 y el patrón de pseudoperniosis solía aparecer en fases más tardías. El resto de patrones tienden a ser coincidentes con los otros síntomas de enfermedad por coronavirus. ¿Qué podemos decir en cuanto al riesgo de contagio a otras personas? Pues diversas publicaciones alertaban sobre casos de urticaria febril como primera manifestación de COVID, es decir, pacientes sin síntomas respiratorios que han contagiado a múltiples familiares por no haberse sospechado precisamente en ellos la posibilidad de que tuvieran la enfermedad COVID-19. Por ello, debemos estar especialmente alerta ante pacientes que acudan a las consultas con una urticaria o con un RAS asociado a fiebre, sobre todo para evitar que estos pacientes puedan contagiar a otras personas. En cambio, se ha visto que el patrón tipo perniosis probablemente no sea contagioso o sea el menos contagioso, ya que la mayoría de PCR realizadas en estos pacientes han sido negativas. En cuanto a la relación con la toma de fármacos, los pacientes que recibían tratamiento farmacológico se ha visto que presentaban de manera más frecuente los siguientes patrones. El más frecuentemente asociado
con la toma de fármacos ha sido el patrón de líbedo reticularis. En segundo lugar, el patrón urticariforme. Le seguía en frecuencia la erupción maculopapular y el patrón menos asociado ha sido el de perniosis y el patrón de erupción vesicular. No ha habido diferencias en cuanto a casos sospechosos y confirmados en cuanto a los patrones dermatológicos que presentaron. En fin, para concluir, un poquito para tener presente en nuestras consultas, tenemos que tener claro que el patrón de líbedo-necrosis es el patrón que puede conllevar una mayor gravedad de la enfermedad por coronavirus, que el patrón vesicular y el de pseudoperniosis son los más específicos o que van a estar más frecuentemente asociados. Tenemos que tener en cuenta que la patología cutánea por coronavirus nos puede aparecer en personas de todas las edades, aunque el patrón de pseudoperniosis, como hemos dicho, probablemente sea más frecuente en niños y en adultos jóvenes. La relación hombre-mujer va a ser la misma, no va a haber diferencias. En general, podemos esperar que se resuelvan las lesiones cutáneas espontáneamente en una semana y también tenemos que tener claro que el RAS la mayoría de las veces va a aparecer conjuntamente con el resto de síntomas. El patrón vesicular es más frecuente que aparezca al inicio de los síntomas y, sin embargo, el patrón de pseudoperniosis más frecuentemente aparece al final de la enfermedad. Muy importante que tenemos que estar alerta cuando en la consulta nos aparezca una persona con un RAS o con lesiones cutáneas asociadas a fiebre. Ojo, porque esta persona puede ser contagiosa, ¿vale? Y como ya hemos comentado anteriormente, el patrón de pseudoperniosis probablemente sea menos contagioso. Pues bien, una vez que hemos repasado estas lesiones, ¿cómo podemos manejar la patología dermatológica asociada al coronavirus en atención primaria? Bueno, pues si nos retrotraemos un poquito al principio de la pandemia, los médicos de familia estábamos en un escenario en el que no podíamos solicitar las PCR a los pacientes con síntomas leves, solo se podía solicitar la PCR a los pacientes o que tenían una especial vulnerabilidad o que necesitaban ingreso. Y lo que teníamos era una alta prevalencia de presentaciones clínicas leves en nuestro ámbito, es decir, un montón de pacientes que consultaban por múltiples síntomas inespecíficos y una falta de confirmación diagnóstica. Todos eran casos posibles porque nosotros no podíamos solicitar la PCR. ¿Qué hicimos los médicos de familia? Pues nos dedicamos a observar y a recoger en la anamnesis y en la historia clínica todos los síntomas que pensábamos que nos podían ayudar a mejorar esta incertidumbre diagnóstica, como por ejemplo fueron las manifestaciones cutáneas. A ver, esta diapositiva no se me carga, pero bueno, lo que nos encontramos los médicos de familia en este escenario fueron que empezaron a aparecer multitud de protocolos. Nosotros al principio de la pandemia nos fijábamos en los protocolos a lo mejor de la Comunidad de Madrid, que era la que iba un poco por delante de nosotros. Empezaron a aparecer los protocolos de diferentes sociedades, entre ellas la nuestra, y lo que se nos aconsejaba era que los médicos nos teníamos que hacer una lista con unos ítems y teníamos que hacer una anamnesis muy detallada a los pacientes, preguntándoles sobre todo tipo de síntomas y signos. Les preguntábamos si tenían fiebre, si tenían tos, si tenían disnea, cómo era esta disnea, si tenían dolor torácico, si tenían hemoptisis, les preguntábamos sobre el estado de alerta, si tenían vómitos, si tenían diarrea. Empezábamos con este tipo de síntomas, pero a lo largo de los días iban apareciendo síntomas nuevos descritos en diferentes estudios y nosotros íbamos actualizándonos y cada vez añadíamos como más síntomas o más signos a nuestras listas, ¿vale? Empezaron a aparecer otros síntomas, otros signos como la anosmia, la hiposmia, empezaron a aparecer casos de conjuntivitis, entonces ya preguntábamos sobre si tenían síntomas también oftalmológicos y empezaron a aparecer patología cutánea y añadimos la patología dermatológica a nuestra anamnesis. Bueno, pues ante este mare magnum de síntomas, lo que es posible que haya ocurrido es que muchos pacientes al principio hayan tenido manifestaciones cutáneas sin ningún otro síntoma y o no hayan consultado o no se les haya hecho la PCR porque al principio no se podía.
Esto lo que ha hecho es dificultar enormemente el poder encontrar y establecer una relación entre el COVID-19 y las manifestaciones cutáneas. Esperamos que los estudios que se han realizado y los que se realizarán, como el COVID-10 que nos ha comentado la doctora Bou, puedan arrojar luz sobre las manifestaciones cutáneas en la enfermedad por COVID-19. Tenemos que tener claro, los médicos de familia, que en atención primaria atendemos al 80% de los pacientes y que estamos en una posición inmejorable para poder recopilar datos y establecer posibles asociaciones. Tenemos que tener claro también que actualmente sigue siendo muy necesario identificar y recoger todo tipo de información para más adelante poder conocer mejor esta enfermedad en su conjunto. La identificación de todo este tipo de lesiones va a conllevar a un mejor manejo de estos pacientes, especialmente a la hora de decidir su aislamiento para evitar el contagio a otras personas. En atención primaria aconsejamos que se siga a todos los pacientes que presenten lesiones cutáneas que no sean atribuibles a otras causas y que valoremos solicitar la PCR diagnóstica para intentar relacionarlo o no con esta enfermedad. No decimos que se le tenga que pedir a todos, pero por lo menos que lo sigamos y las patologías, las lesiones cutáneas que no sean atribuibles a ninguna otra causa y que puedan ser sospechosas, pedimos poder solicitar la PCR diagnóstica. Recomendamos además, desde atención primaria, introducir en los protocolos diagnósticos de casos nuevos y seguimiento de pacientes los otros síntomas asociados a la infección por COVID-19, como por ejemplo las manifestaciones cutáneas. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y voy a dar paso a la doctora Eva Ibeas, que nos va a comentar un caso clínico. Vale, voy a cargar la presentación. Muy bien. Creo que tienes que salir, Raquel. ¿No me he salido? Me da como error. ¿Sí? Estoy viendo todavía cargada la presentación de Laia. Ahora ya está, ya ¿Ahora entra, ya está. Sí, ya está. Ahora ya. ¿La veis bien? Sí, se ve muy bien, Eva, gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a mis compañeras que vamos, lo han explicado súper bien y de una forma muy didáctica. Y para finalizar, pues bueno, yo os voy a presentar un caso clínico. Mi nombre es Eva Ibeas, soy recién empezada especialista médica en medicina familiar y comunitaria y estoy trabajando en el Centro de Salud de Burriana 2 en el departamento de La Plana de Castellón. Y bueno, vamos allá. Os presento a María. María es una mujer de 29 años que acude pues el lunes 10 de marzo, todavía no estaba declarada estado de emergencia sanitaria y bueno, viene a nuestra consulta porque ha detectado unas lesiones cutáneas que no le pican, no le duelen y las localiza en talones y en plantas de ambos pies. Y más o menos dice que ella las ha detectado desde hace unos 6 días. María no tiene antecedentes personales importantes y niega que haya tenido episodios similares en otras ocasiones. Realizamos una exploración física completa a María, que está dentro de la normalidad, a excepción de que bueno, presenta estas lesiones que os voy a ir poniendo. Ahí tendríamos los talones de los dos lados de la paciente y aquí la planta del pie. Perdonad las fotos, pero son fotos sacadas con el móvil, entonces la calidad de la imagen es la que es. Y bueno, definimos estas lesiones como máculas eritematoviolaceas subcentimétricas que están localizadas en talones y plantas de ambos pies. No le pican y no son dolorosas a la palpación. Examinando un poquito más a María, nos damos cuenta de que presenta otra lesión de similar características a las anteriores y está localizada en tercio medio del brazo izquierdo. Y bueno, como diagnósticos diferenciales nos planteamos diferentes entidades. Entre ellas la acrocianosis, que bueno, característicamente la acrocianosis es una coloración violácea azulada que se localiza en regiones sacrales, sobre todo de las manos, y puede afectar también en algunos casos a la cara y habitualmente se debe pues a un espasmo de las arterias digitales de esta zona.
propusimos que podría ser también un fenómeno de Raynaud, que como sabéis es un cambio en la coloración de los dedos de las manos y de las pies, que cambia a diferentes colores, blanco, rojo, azulado, pero característicamente es un episodio transitorio, episódico, secundario al frío, ¿vale? A una contracción de las arterias también de esta zona, ¿de acuerdo? Nos planteamos que podría tratarse de una vasculitis o una pseudovasculitis y bueno, como sabéis, las vasculitis y pseudovasculitis pueden presentarse también como lesiones como las que tenía María, pero más característicamente pues suelen asociarse a otras lesiones, como bien han dicho las compañeras, de lívido reticularis, úlceras, escaras, ampollas hemorrágicas, etcétera, y esto nos lo presentaba nuestra paciente. Pensamos también por las lesiones que podría ser una perniosis, y pensamos en una perniosis lúpica, ¿de acuerdo? Que puede pues, presentarse como así, lesiones maculares, papulares, eritemato-edematosas, localizadas en regiones sacrales, aunque también puede localizarse en otras regiones como codos, rodillas, pero generalmente aparecen los dedos de manos y pies. Pero en el caso de la perniosis lúpica, habitualmente se asociaría a otras lesiones o manifestaciones cutáneas típicas del lupus eritematoso, que en este caso nuestra paciente tampoco presentaba. Pensamos entonces en que podría tratarse de una perniosis idiopática, ¿de acuerdo? Que son lesiones similares a la perniosis lúpica, ¿de acuerdo? Pero no tienen las otras manifestaciones típicas del lupus eritematoso. Pensamos también en diferentes dermatosis, como puede ser el granuloma anular, el eritema multiforme, y pensamos también en las manos de crack, que son unas lesiones perniosiformes que aparecen en personas consumidoras de este tipo de cocaína. Y bueno, pues son unas lesiones similares a las que veis allí en las manos, lesiones maculoeritematosas, con edema asociado también. Y bueno, este es el diagnóstico diferencial que hicimos. Y bueno, y con este diagnóstico diferencial, ¿qué hacemos? Pues lo que nos planteamos fue ampliar un poquito la anamnesis a María para poder descartar algunos de estos diagnósticos. Entonces, preguntamos por antecedentes familiares, porque algunas de las entidades que hemos visto anteriormente se asocian a historia familiar, no tenía antecedentes familiares ni tampoco personales de interés. No consumía cocaína ni ningún otro tipo de tóxico, tampoco había estado expuesta en las últimas semanas a bajas temperaturas o a humedad, a frío, ¿no? Negaba síntomas respiratorios, tampoco síntomas gastrointestinales y no había tenido fiebre ni en los últimos días ni en las últimas semanas. Tampoco había viajado al extranjero en los últimos meses ni había estado en zonas que a fecha de 10 de marzo se consideraban zonas de transmisión comunitaria en nuestro país, como eran Madrid, Vitoria y La Bastilla. No había estado en estas regiones. Sí que nos comentó que trabajaba como residente de medicina familiar y comunitaria en un centro de salud semirural en la provincia de Valencia. Y vivía sola. Bueno, pues con todo esto sí que podemos descartar alguna de las entidades que hemos visto anteriormente y finalmente nos pareció que las lesiones que presentaba María podrían tratarse de una perniosis o una pseudoperniosis. Y bueno, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de confirmación? Pues bueno, nos planteamos hacer diferentes estrategias como exploraciones complementarias para llegar a un diagnóstico. Pensamos en hacer una analítica completa, con perfil también de coagulación, perfil de autoinmunidad, realizar una biopsia cutánea que nos daría el diagnóstico de confirmación y también, ¿por qué no?, hacer una PCR de coronavirus. No obstante, nuestra paciente está asintomática, tiene unas lesiones aisladas que llegamos a contar en número de 4, que no son pruriginosas, no son dolorosas, tiene una corta evolución, por lo tanto, consensuamos con ella que quizás la primera opción no era hacer una biopsia cutánea, sino esperar y ver un poquito cómo evolucionaba y en función de eso volver a plantearnos esta opción. En el momento en que María acude a consulta, pues como han comentado las compañeras, los recursos en primaria eran muy limitados y no teníamos ni por asomo acceso a realizar o solicitar PCRs en los ambulatorios. Por lo tanto, como no cumplía criterios para solicitar la PCR, pues no se le pudo solicitar, ¿de acuerdo? Y en general, ¿cuál es el tratamiento de las lesiones de perniosis o pseudoperniosis? Bueno, ya lo han comentado las compañeras, el tratamiento es meramente sintomático.
protección del frío, pues en el caso de que fueran otros de los diagnósticos que hemos hablado, como la crocinosis o el fenómeno de Raynaud. Si hay prurito, podemos asociar un antihistamínico. Si hay signos de sobreinfección cutánea de las lesiones, se puede emplear un antibiótico tópico y en casos seleccionados podemos utilizar también como alternativa corticoides tópicos. Como veis, es un tratamiento puramente sintomático en el cual el diagnóstico de confirmación tampoco nos va a cambiar el proceder. Y bueno, ¿qué pasó con María? Pues María, ya veis, estaba asintomática en la anamnesis por aparatos, no mostraba ningún tipo de sintomatología. Además, las lesiones pues eran unas lesiones aisladas, en número limitado, por lo tanto con ella hablamos de la posibilidad de hacer una observación domiciliaria, ir un poquito viendo cómo evolucionaba y bueno, le explicamos los posibles signos de alarma que podían aparecer y en el caso de que apareciesen, que nos volviera a consultar. La paciente lo entendió perfectamente y aceptó este proceder. Le dimos cita para un control telefónico unos días después. Y bueno, pues 5 días después hablamos con María y nos cuenta pues, que continúa asintomática y que las lesiones han desaparecido, ¿de acuerdo? Unas semanas después, en la unidad donde ella estaba en ese momento trabajando, hay un caso confirmado de una compañera que es PCR positivo, entonces a todos los compañeros de la unidad les hacen el test de PCR. En el caso de María sale negativo. Unas semanas más tarde, aproximadamente a primeros de mayo, en su departamento les hacen un test rápido, una inmunocromatografía, a todo el departamento para descartar que no haya sanitarios positivos. Y el test de María pues sale negativo para anticuerpos totales IgM más IgG. Como conclusiones de caso clínico, pues bueno, en atención primaria tenemos una alta probabilidad de consultas por manifestaciones cutáneas, algunas de las cuales parece ser que se han podido ir incrementando ahora durante la pandemia, cuando habitualmente ese tipo de lesiones no eran típicas, o al menos no en tanta afluencia de esta época del año, lo cual sí sugiere que podría tener una posible relación que, como los estudios están confirmando, parece que sí que existe. Por otro lado, la falta de recursos diagnósticos, especialmente al inicio de la pandemia, especialmente también en atención primaria, pues supuso que muchos posibles casos de coronavirus con afectaciones cutáneas y manifestaciones leves pues no fueran diagnosticados. La perniosis-like o la pseudoperniosis asociada a la infección por coronavirus suele aparecer en pacientes jóvenes y con manifestaciones leves de esta enfermedad. Y bueno, actualmente ante pacientes que presenten lesiones cutáneas sugestivas de perniosis o sugestivas de cualquier otra afectación, como ha dicho Raquel, que hayamos descartado otras causas, pues debemos sospechar que puede estar causada por coronavirus y más en el contexto actual que tenemos de transmisión comunitaria. Por lo tanto, se debe valorar de forma individualizada, claro está, la solicitud de PCR para COVID-19, así como el envío de esas imágenes a los compañeros de los servicios de dermatología a través del servicio de telederma, si es que existe y está el recurso en atención primaria. Esta es la bibliografía que he utilizado para documentar el caso y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por tu presentación. Ha estado muy bien también. Y bueno, ahora, si queréis, a través del chat, por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, pues por favor a través del chat lo vais haciendo porque si no con los micros va a ser imposible. Mientras tanto, comentaros que las presentaciones van a estar disponibles, los vídeos, probablemente a final de cada semana, como los bloques son los martes y jueves durante 3 semanas, probablemente el viernes o si no a lo largo del fin de semana se subirán a la página de la sociedad las presentaciones. Y una vez que hayan terminado todos los webinars, se os mandará las preguntas para la evaluación para poder acreditar el curso. Se mandarán todas juntas al final del curso. Y bueno, no sé, a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta.
No sé si Laia o Eva queréis comentar algo más. Yo por mi parte no, creo que lo habéis dejado todo súper claro y vamos, a mí me han encantado las presentaciones que habéis hecho. Nada, muchas gracias Yo a las igual. Creo que ha quedado todo muy claro. y la verdad es Está que, muy bien. bueno, pues de momento no tenemos ninguna pregunta. Creo que he leído por ahí por el chat que comentaban antes, cuando ha hecho Laia la presentación, que era una pena, ¿no?, haber tenido todas estas manifestaciones, sobre todo al principio de la pandemia, cuando quizás había más casos, y que no haber tenido a disposición pues ni PCRs ni ningún tipo de test que nos haya permitido confirmar. Has puesto varios casos, tú, Laia, de esto no se pudo confirmar porque no cumplía criterios, ¿no? Sí, sí, así fue. Realmente, si os habéis dado cuenta, los que más se confirmaron fueron los pacientes que estaban ingresados, que eran los que presentaban los rash y las lesiones urticariformes, que tampoco podemos saber hasta qué punto eran debido a los fármacos, porque son las lesiones más inespecíficas. Y luego realmente las perniosis y demás fueron las que menos se confirmaron por los dos motivos. Primero porque eran pacientes jóvenes, con buen pronóstico, que no cumplían criterios, y luego también a los pocos que se les hizo salieron las PCRs negativas. Pero claro, la serología tampoco se les ha hecho a posteriori. Al hilo de lo que tú dices, Laia, pregunta una compañera, al final esta perniosis, la del caso clínico, ¿se considera lesión por COVID o no? Yo he tenido varios niños así. Sospechamos que sí, vosotros no sé que habéis tenido más casos en el hospital, Sí. aunque todo sea negativo, hay como una sospecha ahí flotante que todo indica que sí que es coronavirus. Sí, sí, finalmente, a ver, sobre todo cuando eran familiares de sanitarios que habían estado en contacto y demás, sí que finalmente lo dábamos de coronavirus. En el Arnau, de hecho, se recogió una serie de niños con lesiones pernióticas y no se confirmó ninguno. Las PCRs fueron todas negativas y además se les hacía una batería de muchos virus, incluyendo parvovirus y enterovirus y demás, y no hubo ninguno que tampoco diese un diagnóstico alternativo para explicar estas lesiones. Y la mayoría de ellos tenían contacto con pacientes que sí que habían tenido las PCRs positivas. Vale, y otra pregunta que nos hacen, ¿los pacientes con patología dermatológica susceptible y PCR negativa precisan algún tipo de aislamiento? Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos todos. Es la pregunta que nos hacemos todos. Claro, pues bueno, un poco se tiene que eso, valorar el contexto del paciente. Obviamente, si ha estado en contacto con alguien que haya tenido el coronavirus, sí, deberemos pensar que es debido a ello. Pero claro, si no te cuenta que ha tenido contacto, tampoco ha tenido ninguna otra sintomatología, es que es muy difícil. Ahora que ya estamos, que no hay tantos casos, es difícil, es difícil. Es verdad que ahora que es verano la perniosis no es frecuente, pero en invierno veremos perniosis de otras causas y será muy difícil diferenciarlas. Claro. Bueno, vamos a ver, voy a leer otra pregunta que pone por aquí. Dice, aunque no es el objetivo de hoy, quería preguntar a Laia qué tipo de precauciones o qué recomendaciones haría para médico y paciente en relación a precauciones a la hora de realizar exploraciones dermatoscópicas o más invasivas como biopsias, por ejemplo. Mira, pues nosotros en el Arnau al principio lo que recomendó la DV, que fue más o menos a lo que nosotros nos estamos ciñendo, ¿no?, es que únicamente tenemos que ver a los pacientes que sea imprescindible ver. Todo lo que sea patología banal debemos de intentar que no llegue al hospital, tampoco a los centros ambulatorios, porque nosotros somos, pues eso, tenemos consultas de 50, 60 pacientes y claro, pues que llegue lo menos posible para que no se junten, sobre todo eso. Luego también para las biopsias, para sobre todo quirófano, se estaba pidiendo PCRs a todos los pacientes y ahora ya esta semana hemos empezado a operar sin PCRs. Y nada, lo que es cabeza y cuello, estamos utilizando la protección con FP2 y mascarilla y pantalla. Y qué más recomendaciones. No sé si esa es la pregunta que Yo entiendo me que sí, hacía. era un poco esa la pregunta, sí. Luego tenemos aquí otra pregunta también para Laia sobre la enfermedad de Kawasaki en niños. Es un tema que ahora está muy de moda. ¿Qué nos recomendáis los dermatólogos? Es muy
Es muy buena pregunta porque de hecho es uno de los principales diagnósticos diferenciales, claro. Entonces, pues sobre todo es eso, si cumpliese otros criterios de Kawasaki, tendríais que, pues eso, investigar más, mandar a la dermatología y completar el estudio, si cumpliese otros criterios de la enfermedad, no solo las lesiones. ¿Vosotros habéis visto un aumento de la frecuencia en vuestro hospital, por ejemplo? De Kawasaki no, pero sí que es verdad que curiosamente hemos visto más varicelas y más enfermedad por parvovirus confirmados. Y estuve leyendo que sí que se ha visto que el coronavirus podría ser un virus facilitador de infecciones por otros virus. Así que podría ser debido a eso el aumento de otras viriasis. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. No sé si, me imagino que ahora se desarrollarán numerosos estudios por parte de dermatología, bueno, por parte de todas las especialidades. No sé si llegaremos a más conclusiones, espero que sí, no solo sobre la patología dermatológica, sino sobre el resto. Y bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Muchas gracias a las ponentes, muchas gracias a todos los que han participado y nada, nos vemos en el siguiente módulo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.